¿Sí me escuchan bien ahí? Sí, sí la escucho bien. Y sí Ok, la escuchamos más. muy bien. Entonces, vamos a presentar. Bien, bueno, el día de ayer hablamos sobre algunos de los aspectos que tienen que ver con el desarrollo de la primera infancia. Abordamos de manera bastante breve algunos de ellos, dimos algunos datos. Quise hacer ayer como una pequeña introducción, como un pequeño tema introductorio. Pero entonces el día de hoy vamos ya complementar la información que ayer se estuvo tratando. Ya con otros datos, con algunas tablas que me gustaría que las tuvieran. Las voy a poner aquí, pero saben que estoy pensando que también se las voy a subir en la plataforma, unas tablas porque son bastante útiles, les van a servir para hacer su actividad. Nada más no las vayan a copiar tal cual, sino, bueno, son como una referencia. Entonces, bueno, antes de iniciar, me gustaría que le dieran ya sea captura de pantalla o que anotaran estas 4 cuestiones, porque bueno, vamos a hacer la dinámica ahora un poco diferente. Les voy a dar estas 4 cuestiones y a lo largo de la explicación ustedes tendrán que ir poniendo mucha atención para que al final puedan responderlas. Entonces, ahora las preguntas se las doy yo y simplemente son estas 4. Entonces, igual no sé si quieran copiarlas ahorita, darle captura de pantalla y de igual manera al final se las vuelvo a poner y tratamos de contestarlas brevemente. ¿Prefieren que se las ponga al final? ¿Cuál? ¿Las preguntas? Sí, estas, ¿sí las ven? Sí, Sí, Ah, ok. Sí, ¿prefieren que se las vuelva a poner en la pantalla al final? sí. sí. Ah, ok, perfecto. Bueno, pero de todas maneras, para que lo tengan en cuenta y vayan tomando nota. Van a ser estas. Dice, ¿cuál es el alimento ideal del bebé durante al menos los primeros 6 meses de vida? Edad a la que el niño se puede empezar a incorporar a la dieta familiar. A través de los se reciben las primeras informaciones del entorno. Y la última, llorar, sonreír y reírse, son señales tempranas del desarrollo. Okay. Bueno, entonces, para que las tengan en cuenta, Sí, y maestra. vamos a empezar. Eh, Cuando hablemos de desarrollo infantil, como ya veíamos ayer, vamos a hablar siempre de estas 3 áreas, física, cognitiva y psicosocial. En este caso, como su licenciatura se enfoca más bien a la cuestión física y biológica, sin embargo, bueno, no podemos dejar de lado los otros 2 factores, pero vamos a darle un poco más de importancia a estos 3 aspectos, al aspecto físico que tiene que ver con el crecimiento y la nutrición. Ya decíamos ayer que, bueno, el cuerpo del niño durante el primer año de vida crece de manera acelerada y que llega a tener el triple de las medidas que el niño tuvo al nacer. Entonces, bueno, el crecimiento va a una tasa veloz, va a una gran velocidad, pero durante estos 3 primeros años de vida también llega un momento en el que empieza a descender o a disminuir esa velocidad. Entonces, durante el primer año vamos a decir que el niño se va desarrollando rapidísimo y luego a partir de ahí un poco más lento. Sin embargo, nunca deja de avanzar el desarrollo. Otro dato, con este enfoque de crecimiento y nutrición, es que los bebés no deben ingerir alimentos sólidos ni jugos de frutas, sino hasta los 6 meses de edad. Y tampoco deberían beber leche de vaca, sino hasta el primer año cumplido, ¿sí? El cerebro tiende también a ir creciendo a una mayor velocidad durante los meses antes e inmediatamente después del nacimiento.
Es decir, antes, bueno, en el vientre materno el cerebro se desarrolla también a una gran velocidad y termina de irse desarrollando a esa velocidad inmediatamente después del nacimiento, ¿sí? A medida que las neuronas van migrando hacia sus localizaciones asignadas. A esto se le conoce como especialización. Nosotros tenemos diferentes tipos de neuronas. Cada una de ellas tiene una función específica. Entonces, es después del nacimiento que estas neuronas empiezan literalmente a migrar, o sea, como a moverse y a situarse en el área cerebral que le corresponde según su tipo. Y esto ocurre inmediatamente después del nacimiento. Una vez que ya se localizaron en los lugares que les corresponde, forman las conexiones sinápticas correspondientes y pasan por la integración y la diferenciación, esto es, asignarles su función a cada una o sí, su función correspondiente. También sucede que hay muerte celular y mielinización, las cuales mejoran la eficiencia del sistema nervioso. A este fenómeno en el cual mueren neuronas, porque sí mueren, se le llama poda, ¿no? Coloquialmente se le llama poda, como podar un arbolito. Es lo mismo, el cerebro hace esto. Una vez que ya tienen las neuronas necesarias o asignadas a cada área del cerebro, sucede esta poda en la cual mueren las neuronas que en ese momento no hicieron sinapsis, no se conectaron y no están en su lugar asignado. Entonces, esto no es como que afecte al bebé, no es algo natural. Posteriormente, durante la adolescencia, hay otra poda de neuronas. Entonces, vemos cómo es como un proceso de especialización y un proceso de depuración del propio organismo que sucede por sí mismo. Y finalmente, bueno, en especial durante el periodo inicial del crecimiento tan rápido que se da durante el primer año, el ambiente influye directamente en el desarrollo cerebral, ya sea de manera positiva o de manera negativa. ¿Y cómo influye el ambiente? Bueno, pues con la alimentación que el niño reciba durante este tiempo, con el tipo de crianza que se le dé, el medio en el que el niño se desarrolle y la estimulación que se le proporcione al niño de manera sensorial, o sea, a nivel de vista, tacto, oído, olfato y gusto, ¿no? Bueno, hablando sobre la nutrición, creo que ya sabemos que la leche materna es el alimento ideal para el bebé durante al menos los primeros 6 meses de vida, mínimo. Y bueno, esto tiene múltiples beneficios tanto para la madre como para el bebé, esto está científicamente demostrado. También lo que está demostrado son los riesgos derivados de la alimentación con leches artificiales. Ojo, no estoy diciendo que sea mala la alimentación con fórmulas, sino que existen riesgos documentados, riesgos de alergias, riesgos de que el bebé empiece a sufrir un aumento de peso muy acelerado, riesgos de problemas en el aparato digestivo, entre otros, ¿no? Pero de nuevo son riesgos, ¿no? No quiere decir que esto va a pasar a fuerzas. Puede pasar, puede no pasar, pero el riesgo está ahí. Y bueno, alrededor de los 6 meses de vida, ya los requerimientos nutricionales de los bebés varían, ya son otros, empiezan a necesitar otro tipo de nutrientes. Y bueno, la lactancia exclusiva ya no llega a cubrir estos requerimientos. Esto no quiere decir que a esta edad se deba suspender la lactancia, sino más bien que es necesario introducir otros alimentos en la dieta del bebé, es decir, una dieta complementaria. ¿Y con qué se va a complementar? Bueno, entre los 4 y los 6 meses de edad ya se puede complementar la dieta del niño con alimentos semisólidos, como por ejemplo algún tipo de papilla, purés, etcétera, con cuchara, ¿no? Después de esto, entre los 8 y los 9 meses, el niño ya puede empezar a ingerir algunos trozos que sean blandos y pequeños, de acuerdo al tamaño de su boca. Y posteriormente, entre los 9 y los 12 meses,
el niño es conveniente y se recomienda que a esta edad el niño empiece ya a intentar manejar utensilios, ya sea una cucharita, un tenedor, o algún utensilio que le pueda servir para que empiece a ingerir él solo los alimentos en la medida de lo posible. Y finalmente, alrededor de al año de edad y en adelante, el niño ya está listo para incorporarse a la dieta familiar. Aquí otro ojo, el hecho de que el niño ya esté listo para incorporarse a la dieta familiar no quiere decir que ya va a poder comer lo que todos los demás comen, sino que, bueno, obviamente deberá haber ciertas variaciones en los alimentos que él va a ingerir, pero ya puede, por ejemplo, sentarse a la mesa con los demás, probar de la comida que los demás están comiendo, como ya mencioné, hacerle una variación adecuada a sus habilidades y a su dieta que ya lleva de acuerdo a lo que todos los demás están comiendo. Pero sí es importante desde el punto de vista no solo de nutricional, sino también desde el punto de vista de su desarrollo cognitivo y su desarrollo social, que el niño se integre a esta dieta familiar, que forme parte de la mesa en la que se sientan todos, más bien por la cuestión de generarle ciertos hábitos, por ejemplo, en horarios de comida o en habilidades de manejo de utensilios, en habilidades, por ejemplo, para esperar su turno, para convivir, para respetar el espacio de otros, por ejemplo. Entonces, como vemos, la incorporación del niño a la dieta familiar no solamente es una cuestión de nutrición, sino que abarca las otras áreas, ¿no? La psicosocial también, desde luego. Entonces, bueno. Bien, otra de las áreas sobre el desarrollo de los niños de las que es importante también mencionar es el desarrollo sensorial, ¿sí? El desarrollo de sus capacidades sensoriales, es decir, del tacto, del olfato, del gusto, de la audición y la visión. El día de ayer les presenté una tabla en la cual venían algunos datos sobre el desarrollo de la audición y la visión, ya que son los sentidos, junto con el tacto también, que se desarrollan muchísimo más rápido después del nacimiento y los cuales se especializan mucho más que todos los demás y de manera más rápida del nacimiento. Además de que son también muy, muy importantes para el desarrollo de otras áreas del desarrollo del niño. Este desarrollo sensorial es el comienzo del desarrollo cognitivo-motor. ¿A qué le vamos a llamar cognitivo-motor? Bueno, le vamos a llamar cognitivo-motor a estas habilidades que tienen que ver con procesos mentales que controlan ciertos movimientos. ¿Como cuáles? Como por ejemplo, caminar, gatear, sentarse, tomar algo con las manos y posteriormente ir especializando estos movimientos hasta llegar a la pinza fina que le llamamos. Otra cuestión cognitiva motora es, por ejemplo, el equilibrio, el escalar, trepar, saltar y posteriormente todas aquellas que tengan que ver con hacer movimientos de gruesos a finos. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, para caminar, el niño tiene que ser capaz de observar distancias, de observar tamaños, de observar la perspectiva que tiene desde su cuerpo hacia otras direcciones. Si la vista no se desarrolló de manera adecuada, si la percepción del niño tiene problemas en cuanto a distancias, por ejemplo, lo más seguro es que ese niño sea un niño que posteriormente ande chocando todo el tiempo con las cosas, no sea capaz de ubicar su cuerpo en una distancia determinada, que se caiga mucho, por ejemplo, ¿no?
Y posteriormente, si la visión no se desarrolla adecuadamente, ese niño va a tener problemas, por ejemplo, para empezar a agarrar un lápiz, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la mano y el ojo tienen que estar coordinados para poder hacer un trazo, para poder medir qué tan grande y qué tan intenso tengo que hacer ese trazo, por ejemplo. Y me estoy yendo ya a segunda infancia, me estoy yendo ya a etapas posteriores en las cuales vemos niños, lo cual es muy común y en donde es más evidente, niños con rezago escolar, por ejemplo, niños que tienen problemas para escribir, para leer, para realizar operaciones básicas, entre muchas otras habilidades académicas. Muchas de estas tienen su base en este desarrollo sensorial, ¿sí? En qué tanto mi vista, mi audición y mi tacto están funcionando de manera correcta y a nivel motor, es decir, del movimiento, están coordinadas. Entonces, es por eso que es tan importante este desarrollo sensorial durante los primeros 3 años de vida. A través de los sentidos, nosotros recibimos las primeras informaciones del entorno y con base en esta información vamos elaborando sensaciones y percepciones, ¿sí? Estas sensaciones y estas percepciones constituyen los procesos básicos del conocimiento, ¿sí? ¿Cómo conocemos nosotros el entorno? Sino a través de los sentidos, de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que olemos y de lo que degustamos. Entonces, este desarrollo en los niños es esencial. Y siempre se sugiere que haya cierta estimulación, ¿sí? Porque, bueno, naturalmente estos se van a ir desarrollando. Sin embargo, nunca está de más proporcionarle al niño cierta estimulación o ciertas experiencias que le permitan potencializar este desarrollo. Por ejemplo, vemos todos los juguetes para bebés, ¿no? Son muy coloridos, tienen movimiento, algunos tienen sonido, tienen texturas, por ejemplo, y entonces todo esto va encaminado a potencializar ese desarrollo de sus sentidos, que es tan importante para etapas también posteriores. Y bueno, estas tablas son las que les mencionaba, igual se las voy a poner que se vean un poco mejor en la plataforma, se las voy a subir, pero bueno, aquí nada más como una referencia. Vamos a hablar también del desarrollo motor, es decir, del movimiento y de los patrones del movimiento del organismo, del desarrollo cognoscitivo, es decir, de los procesos mentales, del lenguaje psicosocial y emocional, para complementar lo que ayer hablábamos sobre ellos. Entonces, a nivel lingüístico o a nivel de lenguaje, digamos que durante los primeros meses de vida, el niño empieza simplemente a realizar movimientos de succión con su boca y de deglución. Estos movimientos nos van a dar la pauta en etapas posteriores para la articulación de los fonemas. Los fonemas son los sonidos del lenguaje. Entonces, estos movimientos que el niño empieza a hacer con la boca y en general con todos sus músculos faciales van a sentar las bases después para poder o ser capaces de articular los sonidos que conforman nuestro lenguaje. La masticación, por ejemplo, es otro de los movimientos que también influye en el desarrollo del lenguaje, sobre todo de la articulación. Y en cuanto a la expresión de bueno, el niño va a empezar con llantos, con pequeños gritos, que realmente no son una articulación, pero bueno, esto va a dar pie al balbuceo posteriormente, ¿no? Al ba, 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 ma, y ese tipo de balbuceos que empiezan alrededor de los 3 meses, a edades muy tempranas o hasta los incluso 4 a 5 meses. No hay todavía como un sonido de lenguaje identificado, son simplemente balbuceos, pero ya pueden empezar, por ejemplo, a vocalizar
algunos sonidos como la A, la E, y si se les estimula, pues muchísimo más, ¿no? Posteriormente, durante los 6 a los 8, 9 meses de edad, el niño ya empieza a responder a ciertos estímulos del lenguaje como la voz, empieza ya a reconocer voces, empieza ya también a reconocer el tono en el que se le habla, aunque no comprenda del todo la indicación, ¿no? Pero sí el tono en el que se le dice. También empieza ya a adquirir algunos otros fonemas. Esto de la adquisición de fonemas se va dando de manera gradual. El niño va adquiriendo fonema por fonema, es decir, sonido por sonido del lenguaje, y lo va combinando con las vocalizaciones que hace. Por ejemplo, cuando el niño dice la típica primer palabra, en la mayoría de los niños o en todos, suele ser mamá, por ejemplo, ¿no? Y esto se ha como romantizado mucho, y es lógico, ¿no? Se ha romantizado mucho de que, ay, dijo mamá, o mamá es la primera palabra, ese tipo de cosas, pero realmente es un balbuceo del niño, es una experimentación que él está haciendo con su boca y con los sonidos que de ella pueden salir. Como ya decía, recordemos que el primer movimiento bucal de los niños tiene que ver con succión, entonces es como abrir y cerrar y apretar los labios, y bueno, de ahí salen sonidos y él emite sonido, y pues tenemos esa primer palabra, ¿no? Mamá, y bueno, se dice culturalmente que realmente la palabra nació de ese balbuceo que el ser humano pudo realizar y del cual fue consciente, y por eso se le empezó a llamar mamá a la mamá. Pues no podemos saber qué fue primero, ¿no? Si el huevo o la gallina, pero de que ese movimiento forma parte del desarrollo progresivo de los niños, bueno, no hay duda. Posteriormente, conforme el niño va adquiriendo más fuerza en labios, más fuerza en los músculos que rodean la cavidad bucal, entonces podemos hacer sonidos, por ejemplo, que se les llama explosivos, como el de la P, por ejemplo, y entonces de ahí viene ya cuando empieza a decir papá, ¿no? Porque al apretar más los labios y al sacar aire, obtenemos el sonido de la P. Entonces, de esta manera, él va a ir experimentando y sobre todo va a ir reproduciendo lo que escucha. Esto es bien importante. Ya siendo más específicos, el lenguaje, o somos capaces simplemente de reproducir lo que escuchamos. Es por eso que tenemos este lenguaje, es por eso que los niños aprenden a hablar de lo que escuchan alrededor, porque el cerebro capta esos sonidos y los va registrando y los va aprendiendo. Entonces, el desarrollo del lenguaje no es otra cosa más que una reproducción de lo que se escucha. Es por eso que es tan importante también dar estimulación adecuada en esta área, ¿no? Hablarle a los niños de manera correcta, proporcionarles palabras nuevas y diferentes, con diferentes sonidos, canciones, todo lo que tenga que ver con lenguaje, que ellos puedan irlo registrando desde edades muy tempranas para que puedan irlo reproduciendo. Y bueno, también el desarrollo de la autonomía, es decir, que tanto el niño va siendo independiente de los cuidados pues de la madre o del padre, y esto también se va desarrollando de manera paulatina durante los primeros 3 años y en adelante. Obviamente en los primeros meses de vida el niño depende 100% de los adultos, del cuidado de sus padres o de quienes estén a su cargo, y posteriormente, ya en meses más avanzados, empieza a cooperar, por ejemplo, cuando lo visten o cuando va a comer. Posteriormente, ya casi al año de edad, él ya puede ser capaz, por ejemplo, de vestirse con algunas prendas, ¿no? A lo mejor ponerse los calcetines, o a lo mejor también puede ser capaz de sostener algunas cosas ya en las manos, como alguna taza o algún plato. Y así sucesivamente él va a ir adquiriendo más habilidades que lo que van a ir haciendo es haciéndolo más independiente cada vez.
Y en cuanto al desarrollo social, bueno, durante los primeros meses de vida, digamos que los principales logros son el que él pueda mirar o dirigir su mirada y sostenerla hacia la cara del adulto, que en este caso por lo regular es el de la madre o el del padre. Expresar algunas emociones por medio del llanto, de gritos a lo mejor. La sonrisa también es un hito en el desarrollo social. También muestra de deseos de querer ser cargado o abrazado o consolado, ¿no? Y de ahí en adelante el niño empieza también en este desarrollo social a mostrar más independencia, más autonomía, a verse a él mismo como una persona aparte de sus padres, ¿no? Desde el momento en el que empieza él a reconocerse, por ejemplo, en un espejo, cuando empieza a reaccionar ante su nombre, en este tipo de acontecimientos o de experiencias, él va experimentando una mayor independencia y una mayor autonomía. Y bueno, hay muchísimos más datos. A ver, creo que alguien entró. Voy a ver, porque luego... aquí está. Pues sí, hay muchísimos más datos, pero eso se los voy a dejar en la plataforma para que ya de manera muchísimo más detallada ustedes puedan tomar de estas tablas la información que requieran para realizar su actividad. Ahora, con respecto al desarrollo motriz o al desarrollo del movimiento, durante los primeros 6 meses de vida, se van desarrollando movimientos, por ejemplo, como el de voltear la cabeza sin ayuda, también el de obtener un control de su cabeza, de poder levantarla, de poder dirigirla, de poder sostenerla en equilibrio, también algunas posiciones que sobre todo del tronco se van especializando y se van mejorando. Y empieza también el niño a estar ya sea gateando o a empezar a querer pararse en 2 pies. Después de los 6 meses al año aproximadamente, el niño empieza a trabajar en su equilibrio. Se empieza a mejorar, a perfeccionar. También ya a esta edad el niño debería tener un control cefálico completo, es decir, un control al 100% de su cabeza. Al año de edad. Y recuerden que aquí el día de ayer hablábamos de algunos signos de alarma, ¿no? Cuando los niños no son capaces ya a estas edades de controlar su cabeza al 100%, bueno, ahí hay una señal de alarma a la cual hay que poner atención y llevarlo rápidamente a una revisión, ¿no? Porque lo más seguro es que algo no ande tan bien. También otro hito de los que se consiguen durante el primer año de vida es conseguir también dominio de su cuerpo y de los movimientos que realiza a nivel de extremidades, ¿sí? Si bien no al 100%, porque esto se va mejorando en los meses posteriores, pero sí de manera más autónoma, es decir, que ya no dependa tanto del adulto. Y también se logra o debería lograrse a esta edad ya de manera completa el pararse en 2 pies, ¿sí? El pararse él solo en 2 pies. Posteriormente del año al año y medio aproximadamente, se perfecciona el gateo, si es que el niño empezó a gatear. Fíjese que es algo muy curioso, hay niños que se saltan esta etapa del gateo, pero es bien importante que los niños empiecen gateando, porque esto es como no saltarse un paso en el desarrollo motor. No pasa nada si se lo salta, pero recibe muchísima más estimulación si no se lo salta. Entonces es bien importante que los niños gateen, que tengan como esta etapa en su desarrollo. Y también hay un desarrollo mucho mejor en la marcha, o sea, en caminar. Ya lo va perfeccionando entre el año y el año y medio. Y finalmente del año y medio, los 2 años a los 3 años, se empieza ya a perfeccionar la coordinación ojo, mano, pie, que es lo que les comentaba. Es por eso que es tan importante el desarrollo sensorial durante los primeros meses. ¿Por qué? Porque después el niño va a necesitar de estas habilidades, va a necesitar coordinar
su vista con sus manos y sus pies para caminar de manera correcta, para moverse, para desplazarse. También ya durante los 2 o 3 años de edad, el niño desarrolla la mayoría de las habilidades motoras y su equilibrio se perfecciona. Entonces, bueno, digamos que estos 3 primeros años de vida están enfocados en la marcha, en caminar, en el equilibrio y en la coordinación ojo, mano, pie. Con respecto al desarrollo motor fino, que tiene que ver con movimientos mucho más especializados, mucho más delicados, durante los primeros 6 meses de vida, el niño apenas es capaz de tomar objetos con la mano completa y sostenerlos, por ejemplo. También, sobre todo, el alcanzar cosas, el medir la distancia, el tomar objetos que se encuentran dentro de un conjunto de más objetos juntos, por ejemplo, y la mayoría de ellos, bueno, lo que hacen es como este tipo de pinza, así empiezan. Posteriormente, de los 6 meses al año aproximadamente, ya puede el niño ir como diferenciando el pulgar de su pinza. Entonces, lo más seguro es que veamos niños que agarren como cosas como así, levantando el pulgar, y eso es un signo de que el niño está desarrollando la motricidad fina de manera correcta. También el uso del dedo índice, por ejemplo, para señalar, para tocar, para probar la comida, también es un indicador del desarrollo motriz fino en esta edad, por ponerles unos ejemplos. Después del año al año y medio, el niño ya es capaz, por ejemplo, de manipular sus juguetes, como de tomarlos, de moverlos, de darlos a otra persona, por ejemplo. También de realizar torres, de apilar bloques, por ejemplo. Esto también tiene que ver con el desarrollo motor fino. También hacer rompecabezas sencillos que les llaman de resaque, o sea, no sé si han visto los que tienen ya como la forma trazada y el niño tiene que meter la pieza en la forma ya trazada. Bueno, a esa edad también el niño ya es capaz de armar este tipo de rompecabezas y también de tomar 3 objetos a la vez, ¿sí? Ya sea como uno con una mano, otro con otra mano y uno entre las 2 manos. Pareciera algo muy trivial, pareciera algo muy obvio, pero realmente para los niños es un gran paso en el desarrollo motriz fino. Posteriormente, del año y medio a los 2 años aproximadamente, el niño ya puede realizar, por ejemplo, torres más altas apilando objetos. En su mayoría, bueno, si posee, por ejemplo, cubos, pues con cubos, ¿no? Pero con otros objetos también puede ya empezar a apilar en torres más altas. También realizar ya rompecabezas, ya no tanto de resaque, sino de normales, pero de pocas piezas, alrededor de 3 a 4 piezas. También, por ejemplo, tapar y destapar una botella, eso ya lo pueden hacer. Imitar algunos trazos, realizar algunos garabatos, también lo vemos ya a partir del año y medio a los 2 años. Y finalmente, de los 2 a los 3 años, ya el niño puede realizar, por ejemplo, torres de 10 cubos, puede sacar y ensartar bolitas, por ejemplo, de un palito o de un popote o de un hilo, realizar rompecabezas de 9 piezas, más o menos, con algún modelo. Y, por ejemplo, también son capaces de dibujar una figura ya más compleja, una figura humana puede ser o alguna otra. Entonces, puede también ya empezar a recortar de manera muy primitiva, vamos a llamarle así, pero ya es capaz de empezar a hacer como movimiento y fuerza con los dedos de su mano. Y bueno, finalmente, en cuanto al desarrollo cognitivo, es el que tiene que ver con los procesos mentales. Durante los primeros 3 años vamos a ir desde poder fijar la mirada, que sería como lo primerito que el niño tendría que lograr, hasta ya a los 3 años discriminar formas como de números o de letras, ¿no? Si bien no saber cómo leer o contar los números, pero sí distinguir que uno es una letra y otro es un número. Hacer esta distinción, híjole, es también un gran paso en el desarrollo, al menos cognitivo, de
de los niños. Entonces, bueno, el desarrollo cognitivo aquí hay un montón de datos más, se los voy a dejar igual ahí en la plataforma para que los puedan consultar de manera muchísimo más detallada. Y bueno, aquí también les dejo otra tabla que tiene que ver con el lenguaje, desde el nacimiento hasta los 3 años, ¿sí? Qué es lo que puede ir haciendo de acuerdo a cada mes, de acuerdo a cada grupo de meses, qué es lo que puede ir logrando el niño en el área del lenguaje, también para que la revisen ahí en la plataforma. En un momento más, cuando terminemos la presentación, se las voy a subir. Y bueno, vámonos ya directo hasta el desarrollo psicosocial del recién nacido y sus padres. Este desarrollo psicosocial tiene que ver con los vínculos que el niño establece con otras personas, ¿sí? En primera instancia, bueno, con sus padres y con la familia, porque son su grupo más cercano, y posteriormente con otros niños y con personas fuera de la familia. Entonces, vamos a empezar por decir que llorar, sonreír y reírse son señales tempranas del desarrollo emocional, son señales o signos tempranos de estas emociones que se van generando en el niño. Otros indicios son, por ejemplo, también las expresiones faciales de gusto, de enojo, de tristeza, de asco también. Y bueno, la actividad motriz, el lenguaje corporal y los cambios fisiológicos también pueden ser indicio de este desarrollo emocional del niño. Es importante proveerle al niño o darle la oportunidad de que experimente y viva estas emociones. ¿Sí? Que llore cuando tenga que llorar, que sonría cuando quiera y tenga que sonreír, etcétera. Entonces, el darle al niño la oportunidad de experimentar con estas emociones le va dando la pauta para poder ir él mismo conociendo sus propias emociones y sobre todo regulándose, que es como lo ideal, ¿no? Que él propio pudiera ir como regulando estas emociones de acuerdo a su edad y de manera progresiva. También, bueno, los lactantes, esto hay que tenerlo en cuenta, tienen fuertes necesidades de cercanía y calidez materna, no solo a nivel, bueno, físico, sino de este vínculo que se establece. Y de igual manera, bueno, de cuidado físico, ¿no? Y también la paternidad es una construcción social. ¿Por qué? Porque, bueno, a nivel social se dice todo lo que un padre o una madre debería hacer, debería ser, debería proveer a su hijo. Entonces, la paternidad y la maternidad son construcciones sociales. No siempre se responde a estos constructos sociales, porque, bueno, recordemos que cada cultura o cada sociedad varía en cuanto a los roles paternos, es decir, a lo que se espera de los padres. Esto va variando de sociedad en sociedad. No es lo mismo, no se espera lo mismo de unos padres mexicanos que de unos padres orientales, por ejemplo, ¿no? O chinos. Entonces, en cada cultura este rol de padre y de madre va variando. Mantienen ciertas similitudes, pero va variando. Y finalmente también hay que considerar que las prácticas de crianza infantil y los papeles en el cuidado de los hijos también van variando en todo el mundo. Entonces, siempre hay que adaptarnos a la cultura, o más bien hay que considerar la cultura en la que estamos viviendo para entender algunas cuestiones o para estudiar algunas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, nada más también como un comentario, ¿no? Como un dato por ahí extra. Hace muchos años hicieron un experimento con monos lactantes y había dos variables, ¿no? Un mono bebé lactante tenía, le pusieron como un muñeco que era una mamá mono, como de felpa, de trapo, así como acolchonadita, pero no le pusieron comida. Y pusieron otro muñeco, otro mono, pero hecho de alambre, y sí le pusieron comida. Entonces, pusieron ahí a dos monos diferentes, y lo que se dieron cuenta es que
al mono que tenía, por ejemplo, la mamá de alambre, ni siquiera le interesaba tanto la comida, es decir, se iba a la jaula donde estaba el mono de peluche a estar con el otro monito por el simple hecho de querer estar ahí como sintiendo esa textura y esa comodidad, y me parece que también hasta les pusieron cierta temperatura al muñeco, y esa temperatura, ¿no? No les importaba, por ejemplo, dejar de comer con tal de estar experimentando como esa cercanía y esa calidez. Casi no iban a comer. Entonces, o iban, comían y se regresaban con la mamá de trapo, ¿no? Entonces, lo que trataban de demostrar con ese experimento pues era qué tan importante es también el sentir la piel con la piel del bebé recién nacido con la de la madre, el calor, pues sí, la calidez con la que se le trate más allá del alimento, ¿no? Que sería algo que el niño necesitaría para sobrevivir, pero al menos en el caso de estos monos con los que hicieron experimentos, no era tan importante como la sensación de sentirse protegidos, me imagino, o de sentir como esa calidez. Entonces ya nada más para como tenerlo por ahí como en cuenta, lo importante que es no simplemente proveer de alimento al bebé, sino proporcionarle también esta cercanía y esta calidez tan importante para su desarrollo. Y bueno, podemos ver aquí un esquema de acuerdo a los meses, cómo se va dando este desarrollo de las emociones. ¿Sí? Cuando el niño ha sido, por ejemplo, a los 6 meses, cuando el niño ha sido complacido, es decir, tiene sus necesidades cubiertas, él va a experimentar alegría. ¿Sí? Cuando algo le causa interés, va a manifestar sorpresa. Cuando esté afligido, ya sea, por ejemplo, porque no ha comido, porque está sucio o por X razón, el niño va a empezar a manifestar emociones de tristeza, asco, enojo o incluso hasta temor. Y todo esto durante los 6 meses de vida va dando pauta para que después, al año y medio, a los 2 años aproximadamente, el niño tenga más conciencia de su propia conducta, ¿sí? Su propia conducta es su referencia. Entonces, el desarrollo de todas estas emociones le va dando esa conciencia de sí mismo y de lo que está experimentando. Y aquí, bueno, ya hay otro tipo de emociones mucho más complejas, como por ejemplo envidia, empatía, e incluso hasta cierta turbación que se podría llamar como irritabilidad también. Y finalmente, ya alrededor de los 2 años y medio a los 3 años, hay una adquisición de ciertos estándares y reglas en cuanto a la expresión de sus emociones, ¿no? Ya el niño no es como que llora cada rato, o no debería, sino que empieza ya como a tener estas reglas y estos estándares. Y finalmente también el desarrollo de otras emociones mucho más complejas, como por ejemplo el orgullo, la vergüenza o incluso la culpa, ¿no? La culpa la vemos aparecer hasta alrededor de estas edades, de los 2 a los 3 años. Antes no. ¿Por qué? Porque, bueno, todo esto de nuevo lleva como un desarrollo y vamos de las emociones más básicas hasta las emociones más complejas con el paso del tiempo. Y bueno, hasta ahí llegaríamos ya con la complementación del tema de ayer. Entonces, bueno, vamos a responder a estas preguntas que están muy fáciles y les voy a dar unos 5 minutos y ahorita las compartimos si les parece. ¿De acuerdo? Sí. Perdón, sí, maestra. Ok, muy bien. Entonces, adelante, pueden responderlas. ¿Te las mandamos al chat o Sí, lo...? pueden ponerlas en el chat y ahorita las revisamos.
A ver, voy a ver. Ok. ¿Ya las tienen? ¿Cómo van? Ya, pero las tengo en mi libreta. No importa. Ahorita las vamos a compartir, ya sea que las quieran poner en el chat o me las van a tener que compartir de cualquier forma. Entonces, bueno, ahora vamos a empezar con la primera y lo dejamos abierto a quien quiera contestarla. Mejor lo hacemos así. Muy bien, entonces, a ver, es el alimento ideal del bebé durante al menos los primeros 6 meses de vida. ¿Qué será? Lactancia materna. Muy bien, la lactancia materna. Bien, esa la tenemos que aprender de cajón. Muy bien. La segunda, es la edad a la que el niño se puede empezar a incorporar a la dieta familiar. ¿A qué edad? Entre 1 y 3 años. Muy bien, entre 1 y 3 años. A ver, hay que darle chance al compañero. Estoy emocionada, maestra. Sí, ya ando muy emocionada. Bueno, a ver, la siguiente, el compañero. A través de ¿qué? Se reciben las Sentidos. primeras informaciones. Muy Los bien, a través sentidos. de los sentidos, así es. Y la última, ¿quién no ha participado? Creo que hay alguien más conectado, no sé. A ver, espérenme. Creo que nada más nosotros dos. Sí, nada más están ustedes dos. Bueno, a ver, entonces, 2 y 2. Ahora estás. Ramsés. Me dejó las más difíciles. Llorar, sonreír y reírse son señales tempranas del desarrollo, ¿qué? Ese creo que es psicosocial, ¿no? Ajá, del desarrollo psicosocial o emocional, ¿sí? Ajá. Del desarrollo psicosocial o emocional. Ahí hay que mencionar las dos. Bien. Muy bien, chicos. Estuvieron muy fáciles esas cuestiones. Voy a tener que ir subiendo la complejidad para las próximas sesiones. Pero es muy temprano. También no quise abrumarlos. Bien, entonces, hasta aquí, ¿hay alguna duda sobre la actividad que hay que entregar, sobre algún material de los que se les proporcionó en plataforma o sobre alguna otra cuestión? No, maestra. No. No, muy bien. Entonces, bien, entonces, por esta semana vamos a concluir el día de hoy con nuestras sesiones virtuales. Cualquier cosa, aunque ya no nos vamos a ver el resto de la semana, pero bueno, podemos estar en contacto por el WhatsApp, me pueden mandar también un correo electrónico. Recuerden que su actividad la tienen que entregar a más tardar el día viernes. Entonces, bueno, yo les recomiendo que no se esperen hasta ese día, si pueden subirla antes por si hay que hacer alguna corrección o lo que sea, bueno, pues tratemos de ganar tiempo para que no les vayan a agarrar las prisas. Y pues nos estaríamos viendo al siguiente lunes. Claro. Ok. Sí, está bien. Creo que ya sabían, ¿no? Sí.
Sí, bueno, entonces para que lo tengan en cuenta. Y la próxima semana va a ser de repaso, les estaré subiendo simplemente algunos materiales para que puedan ustedes repasar lo visto en estas 2 semanas. Y al ratito les paso las tablas también Sí, para que maestra. las puedan utilizar para su actividad. ¿De acuerdo? Sí, Ok. Muy bien, entonces que tengan bonito día y estamos en contacto. gracias igualmente. Gracias, Amanda. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Hasta luego.